¿Qué es el trivium? El trivium es parte de las 7 artes liberales que se crearon para formar a personas libres. También se puede definir como el arte de articular el pensamiento consciente. El trivium fue perfeccionado en la Edad Media, pero sus raíces son de la Grecia clásica, con conceptos creados por Sócrates, Platón o Aristóteles. El trivium es lo relativo a la mente y consta de la gramática, la lógica y la retórica. Por otro lado, el quadrivium es lo relativo a la materia y consta de la aritmética, números y sus operaciones, la geometría, números en el espacio, la música, números en el tiempo, y la astronomía, números en el tiempo y el espacio. A los esclavos no se les permite razonar, solo se les permite memorizar. Sobre todo, deben memorizar el trabajo que deben realizar, es decir, lo que deben hacer para servir a otro. Los esclavos no se preguntan el por qué hacen algo, su causa o su efecto. Solo aprenden qué hacer según las instrucciones y obedecer sin criterio propio. Trivium en latín significa 3 vías. Se podría decir que son 3 vías que en su conjunto nos acercan a la verdad. Por un lado tenemos la gramática, que es el arte de crear símbolos y combinarlos para definir la información. Por otro lado, la lógica o dialéctica, que es el arte de pensar o razonar. Y por último, la retórica, que es el arte de comunicar el pensamiento de una mente a otra. El trivium, desde un aspecto amplio, podemos dividirlo en una fase de conocimiento. En esta fase nos preguntamos qué, quién, cuándo y dónde. Sería el correspondiente a la gramática. Y aquí pasamos a una fase de comprensión, donde nos preguntamos el por qué, las causas, el efecto, las consecuencias. Sería lo relativo a la lógica. Y por último entramos en la fase de la sabiduría, que sería el cómo, la acción, lo referente a la retórica. Esto se asemeja a cómo funciona un ordenador, donde tenemos una entrada de datos, por ejemplo con un teclado y un ratón. Esta información de entrada se procesa en un procesador y produce una salida, por ejemplo, esa información plasmada en una pantalla, una acción. Equivaldría a la gramática, la lógica y la retórica, ya que nosotros funcionamos de la misma forma. Recibimos información a través de los 5 sentidos, la procesamos con nuestro razonamiento y producimos una salida o una acción que hacemos con esa información. De aquí es importante controlar todo este proceso, tanto la entrada con la gramática, el procesado con la lógica y la salida con la retórica. Así controlamos nosotros el proceso de la información y no se produce un control o bien automático o bien pues evitamos que si entra basura pues salga basura. Juan de Salisbury, autor y educador del siglo XII, de origen humilde, decía: la gramática, lógica y retórica son artes porque determinan el yo, nutren, permiten el crecimiento, fortalecen la mente, hacia la sabiduría desde reglas o virtud, todas las cuales resultan en nuestra liberación. Dorothy Sayers, en su artículo The Lost Tools of Learning, decía: la persona que sabe cómo utilizar las herramientas de aprendizaje, haciendo referencia al trivium, a cualquier edad conseguirá el dominio de una nueva materia en la mitad de tiempo y con una cuarta parte del esfuerzo que emplea la persona que no tiene las herramientas a su disposición. La gramática o conocimiento es básicamente descubrir y ordenar los hechos, es decir, buscar información, observar. En esta fase es importante reconocer los conceptos o términos, la estructura básica de la información, los argumentos. En esta fase no solo se incluyen las reglas desarrolladas y aplicadas al ordenamiento de palabras y conceptos para la expresión verbal y la comunicación, sino a su vez es nuestro primer contacto con el orden consciente como tal, somos conscientes de esa información. La escritora Carmen Jiménez Huertas
Dice, la gramática no la inventaron los gramáticos. La gramática es cómo actúan los procesos neurológicos y cómo estructura nuestro cerebro estos procesos. También se puede definir como la técnica inicial y autoconsciente utilizada para descubrir información y organizar adecuadamente un cuerpo de conocimiento a partir de datos en bruto. Aquí ya tendríamos un cuerpo de estudio, una materia o una temática. Podemos diferenciar dos tipos de gramática. Por un lado, la especial, que sería la que relaciona las palabras unas con otras dentro de una lengua específica, como el español, el inglés, el francés, etc. Y por otro lado, una gramática general. Las palabras influyen en la percepción y creación de la realidad. Crean una imagen mental al momento de decirlas y no se tiene en cuenta la negación. Es como cuando digo, no pienses en un elefante rosa. Es prácticamente imposible no hacerlo y no crear esa imagen mental. Por otro lado, tienen una frecuencia de sonido que impacta en nuestro cuerpo. Aquí, remarcar el trabajo de Masaru Emoto, y si no lo conocéis os animo a buscarlo. A su vez, controlar el diálogo interno. ¿Qué pensamos normalmente? ¿En qué mantenemos nuestra atención? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Por eso es importante evitar frases negativas que creen una imagen mental que no queremos, como por ejemplo, es que soy muy despistado, porque nuestro subconsciente lo entiende como una orden y lo mantiene. Y recordad lo del negativo, si nos decimos no voy a caerme, estamos creando precisamente una imagen mental de la caída. También nos influye el qué y cómo nos dicen los demás las palabras. Esto cobra mayor importancia en los niños, ya que para ellos la palabra de sus padres u otros adultos importantes en su vida tiene mucho peso en la formación de su personalidad. Esto ocurre, entre otros motivos, porque, como vimos, su frecuencia cerebral normalmente es más baja y afecta directamente a su subconsciente. Terence McKenna ya decía, la naturaleza sintáctica de la realidad, el verdadero secreto de la magia, es que el mundo está hecho de palabras. Por otro lado, la gramática general relaciona las palabras con la realidad objetiva y se aplica a todas las materias. Sería el primer conjunto de bloques de construcción del conocimiento objetivo integrado o plenamente consciente. Como vimos anteriormente, la gramática responde a las preguntas de qué, quién, cuándo y dónde. Un cuerpo de conocimiento que se ha reunido y ordenado por la gramática general puede someterse ahora a la lógica para su plena comprensión. Y hay que recordar que primero hay que recoger ese cuerpo de conocimientos sin juzgarlo, recogerlo sin prejuicio, para luego analizarlo y razonarlo. Si lo bloqueamos al principio estaremos siendo dogmáticos y no podremos aprender más allá de lo que ya sabemos o creemos que sea cierto en ese momento. Existe un término psicológico llamado disonancia cognitiva dentro del paradigma de la desconfirmación de creencias, que en mi opinión personal es una de las mayores trabas a la hora de llegar a la verdad. Consiste en un conflicto mental que ocurre cuando una nueva información contradice una creencia. Este conflicto activa áreas del cerebro involucradas con la identidad personal y respuesta emocional a amenazas. Las alarmas se disparan cuando la persona se siente amenazada con un nivel profundamente personal y emocional. Se apaga cualquier evidencia racional que contradiga lo que anteriormente se consideraba verdad en el subconsciente. Si bien con la razón o neocórtex podemos descubrir la verdad sobre un asunto, a veces es necesario un esfuerzo mucho mayor, sobre todo si ha habido un condicionamiento o programación, a veces subconsciente, que afecta a nuestras creencias profundas y que hace que se cree un muro hacia el conocimiento y por tanto hacia el verdadero cambio. ¿Cómo es la manipulación para alejarnos de la verdad desde el punto de vista de la gramática? Por un lado, podría ser con fuentes de información controladas y únicas, sobre todo si es la información, entre comillas, oficial. Por otro lado, cambiando el significado de las propias palabras.
lo que sería en términos de la novela de 1984 la neolengua. También ocultando información, ya sea porque la información es inaccesible, porque hay información pero se censura, o bien porque se desvía el enfoque o el foco sobre esa información que podría estar oculta, o porque hay un autobloqueo, como hablamos con la disonancia cognitiva, aunque se exponga esta información, pues ya hay procesos cognitivos que hacen que se bloquee. Y también, por último, con sobreinformación, saturando a la gente con tanta información que lleguen a una desidia a la hora de buscar información, entre comillas, alternativa. Esto es un ejemplo visual de cómo no solo se oculta información, sino que se centra el foco en la parte de información que quieren comunicarnos. Como dice Mark Passio, la gente no quiere reconocer que lo que se requiere es conocimiento, porque obtener conocimiento real requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere leer, requiere escuchar, requiere ver. ¿Y saben qué más requieren que la gente no quiere dar? Requiere tiempo. El tiempo es algo valioso que la gente no gasta en cosas que no sienten que les dará una gratificación instantánea. Es por ello que la gratificación instantánea está tan explotada en nuestra sociedad por el sistema de control. Aquí resalta también lo que comentábamos antes de la diferencia entre placer y felicidad. También me gustaría destacar la frase de Karl Popper, filósofo de finales del siglo XX, que dice: la ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el rechazo a adquirirlos.